Dios les bendiga a todos en esta maravillosa programación espiritual de Palabras de Vida. Qué bueno poder llegar una vez más a ustedes a través de estos medios, de este canal que nos permite llegar con la señal, esa señal que bendice nuestra vida, que es Palabras de Vida. En este set nos acompañan dos compañeros en el ministerio, Pastor Luis Javier de la Iglesia El Rocío, Pastor Alex Ortega de la Iglesia Diamante 2, este servidor pastor de Joaquín Jerez de la Iglesia de las Villas, y por eso le damos gracias a Dios por esta gran oportunidad. Pastor Javier, para que nos esté saludando en esta programación, pastor. Saludo muy especial a toda nuestra teleaudiencia, pastores. Es un gozo, un privilegio poder en esta mañana estar acá con ustedes en este set para compartir esta programación de la palabra del Señor. Un saludo muy especial al pastor Joaquín Jerez, al pastor Alex Ortega. Qué bueno que nos permite el Señor estar en este día, en este lugar, para compartir con ustedes este mensaje de la palabra del Señor, pastores. Así es, pastor. Pastor Alex también, que nos acompaña, también ahora en la Iglesia El Diamante 2, es una nueva iglesia que se ha fundado en esta zona 57, pastor. Dios bendiga a todos los televidentes en esta tarde en su programa Palabras de Vida, transmitido por este canal. Y es una programación muy importante que nosotros traemos todos los días, de lunes a viernes. Y bueno, aquí estamos para la bendición de nuestro Dios, para compartir la palabra del Señor. Pastor, es bueno congregarnos, asistir a la iglesia. Este programa es una bendición para todos ustedes, pero también les queremos invitar para que nos acompañe a cada una de las iglesias, Pastor Javier, Pastor Alex, aquellas personas que nos ven a través de estos medios, que de pronto se encuentran en alguna vereda, un campo, quizás les es difícil llegar aquí a la ciudad, pero personas que están aquí en Bucaramanga, a los alrededores, hay una iglesia allí también en la parte del barrio El Rocío, más específicamente como barrio Villaflor, Pastor Javier. Sí, es muy importante. Estos programas, hermanos, son de mucha bendición para toda nuestra teleaudiencia, pero también es necesario, como dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que debemos de asistir a la casa del Señor. Nosotros estamos ubicados allí en la carrera 15E, número 105-63, el barrio Villaflor, cerca al barrio El Rocío, y tenemos una programación los días martes, culto de oración, también los días jueves tenemos culto de enseñanza de la palabra del Señor, los días domingos tenemos dos preciosos cultos, escuela dominical 9 de la mañana, y a las 4:30 de la tarde tenemos nuestro culto evangelístico. Le invitamos a todos los amigos y hermanos que viven en ese sector para que nos reunamos allí y podamos experimentar la presencia maravillosa del Señor pastor. Así es, pastor. Pastor Alex Ortega y Diamante 2, por la vía principal, pastor. Sí, señor, estamos en la avenida 89, número 22-125. Tenemos servicio los días martes, culto de oración, jueves una enseñanza bíblica, domingo escuela dominical, y en la tarde un culto de poder a las 5 de la tarde. El domingo estamos a las 8 de la mañana. Sean todos bienvenidos, todas las personas que viven en San Luis, Diamante y todos los barrios alrededores, están todos bienvenidos, cordialmente bienvenidos. Pastores, ¿qué es la programación de Palabras de Vida? Amable televidente, es una programación con contenido cristiano, contenido espiritual. Es una programación auspiciada por toda la zona o iglesias del Movimiento Misionero Mundial en cabeza de nuestro amado presbítero Pedro José Coronado. Y queríamos de pronto también decirles que allí en el barrio Las Villas, diagonal 18 52 62, tenemos reuniones martes, culto de oración, jueves 7 de la noche enseñanza bíblica, y el día domingo, como en la mayoría de iglesias en el área metropolitana y en los diferentes barrios, domingo 9 de la mañana reunión familiar, 5:30 culto evangelístico. Y ese es el propósito, que todos ustedes nos acompañen y puedan también recibir una palabra de parte del Señor. Pastor Javier, hemos venido a través de los programas llevando una programación que bendiga de una manera especial las personas que de pronto les es difícil congregarse, o que de pronto a veces no tienen un conocimiento de lo que es la palabra del Señor e ignoran en muchas ocasiones lo que dice la Biblia. Pastor. Sí, es importante. Nosotros, Dios nos ha permitido, como dice usted, pastor, es un programa auspiciado por la zona 57, la obra del Movimiento Misionero Mundial. Es un programa muy variado, con un contenido bíblico, espiritual, donde nos
en diferentes días hay programas de fe, de oración, de santidad. Es un programa muy bueno y invitamos a todos nuestros teleaudiencia para que se mantengan allí en sintonía y aprovechemos este tiempo que tenemos y este programa tan maravilloso que el Señor nos ha permitido tener, donde somos edificados, somos bendecidos, donde Dios a través de la palabra nos instruye, nos enseña, pero donde también nos permite reflexionar respecto a lo que es nuestra vida cristiana, nuestra vida con Dios, porque lamentablemente, pastores, hoy estamos viendo que muchas personas que en un determinado momento fueron de gran bendición en la iglesia, que Dios los bendijo, que Dios los usó, hay momentos que tienen en su vida un descuido y eso los lleva incluso a apartarse de los caminos del Señor, pero también muchas personas que nunca han estado en los caminos del Señor y que a través de este programa son edificados y lleva a que su vida tenga un paren en la vida, que reflexionen y que se vuelvan al Señor también, porque ese es el propósito de este programa. Así es, pastor. En ocasiones se encuentra uno con personas y al preguntarles uno dice, ¿cómo está su relación con Dios? ¿O qué conocimiento tiene de Dios? Dice, para mí, todos, Dios es el mismo, a todos adoramos a Dios. En una ocasión me dice alguien, todos los caminos llevan al cielo. ¿Qué dice pastor Alex? ¿Será que todos los caminos llevan al cielo? No, definitivamente ningún ser humano se merece el cielo y no se merece nada de esta tierra, puesto que el pecado nos hace enemigos de Dios. La Biblia lo dice, fuimos reconciliados con Dios cuando éramos enemigos y no merecemos nada. Realmente todo lo que el ser humano disfruta en esta tierra es por la gracia del Señor y también por el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y que es el único camino al cielo. Así es que ninguna obras, ningún camino pues nos pueden llevar al cielo. Más bien un solo camino, el que presenta el Señor Jesús a través de la cruz del Calvario. En estos últimos días se ha venido hablando a veces de una forma general el camino que lleva a Dios, pero cuando va uno a la palabra y la expone, se da cuenta uno que hay mucho error en ello y por eso nos damos cuenta de esa importancia de llevar un conocimiento a través de su palabra, porque de pronto usted tiene buena intención, buen deseo y quiere agradar a Dios. Alguien dijo, ¿y cómo hago para saber cuál es la verdad? ¿Cuál es la religión? ¿Cuál es el camino verdadero? Ese es el propósito en este programa, para que usted también esté atento. Así es que en unos minutos vamos a ingresar con esta buena programación ya de lleno al tema, pero no sin antes darle gracias a Dios y saludar también a los que están allí a través de cámara, Osneider, Yair y los que colaboran. Así es que ya volvemos en unos segundos con palabras de vida. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ven y juntos cantemos y escuchemos la palabra de Dios. Martes y jueves, 7 de la noche. Domingos, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Una invitación de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial del barrio Diamante 2.
Lo invitamos a nuestra confraternidad distrital de jóvenes del Movimiento Misionero Mundial de la zona 2, 20, 22 y 57, los días 19, 20 y 21 de septiembre, que es los días martes, miércoles y jueves. Invitado allá a la Iglesia de la Concordia, carrera 17, número 4567. Esas noches vamos a tener unos cultos enfocados en la juventud, por eso nosotros le invitamos a usted joven, a ti te digo, levántate, asiste a nuestra actividad de jóvenes de estas zonas. Invitado, Supervisor Nacional, Reverendo Joaquín Enrique Parra, e invita a la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Continuamos después de esta breve pausa. Usted ya ha estado allí a través de los medios mirando las diferentes direcciones y lugares donde se puede congregar. Pastor Alex, Pastor Javier, en esta programación hoy tenemos un tema muy maravilloso. Es la pregunta que muchos se hacen: ¿cómo puedo alcanzar esa gran bendición? Y es una pregunta que le hace un joven al maestro: ¿cómo podré heredar la vida eterna? Pastor Javier. Esta es una pregunta que utiliza, como decía usted, pastor, un joven dentro de la multitud. La Biblia nos dice que al salir el Señor para seguir su camino, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, el verso 17, dice que vino un joven. Aquí nos habla de una persona, Mateo nos habla de un joven y Lucas nos habla de un principal. Así que lo que podemos mirar a través de la palabra del Señor es la importancia que para este muchacho tenía la salvación. La Biblia nos habla y expresa que este hombre, en forma de pregunta, le pregunta al Señor: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, este hombre tiene un conocimiento de la palabra del Señor que más adelante lo vamos a mirar en esta preciosa programación, pero lo que uno ve es que por lo que él expresa y lo que él pregunta, está interesado en ese plan que todos debemos de estar interesados, porque Dios nos dio la oportunidad de venir a este mundo para que aquí elijamos cada uno de nosotros dónde queremos pasar la eternidad. Y es importante lo que este muchacho pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, que él sabe que hay que hacer algunas cosas para poder nosotros heredar la vida eterna. ¿Y qué dice la palabra, Pastor Alex? Precisamente esta programación es basada en las Escrituras. Si queremos que usted esté atento, ¿por qué no? Busque una Biblia, pueda anotar, porque yo sé que hoy Dios, a través de su palabra, le va a mostrar cómo alcanzar esa vida de bendición, pastorales. El mensaje de este día lo vamos a fundamentar en la Escritura, basado en el libro de Marcos, capítulo 10, verso 17. La Biblia dice: al salir él para seguir su camino, está hablando el Señor Jesús, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yo creo que no podemos seguir un camino de incertidumbre, Pastor Javier. Es la desconfianza, la incertidumbre. ¿Por qué no? El conocer a veces respuestas que son erradas, y a veces muchos de nosotros, no a veces, la mayoría de nosotros estamos sin un conocimiento hasta que llegamos a la palabra, y podemos decir, pastor, que tenemos seguridad y tenemos confianza de que alcanzamos y vamos a disfrutar de esa vida eterna, porque alguien en un momento en estos días dijo que para poder alcanzar esa fe, esa bendición, tenemos que depender de María, tenemos que depender de un personaje que la Biblia no habla de eso. Pero ¿qué dice la Biblia en esta hora de programación, Pastor Javier? Pastor, usted dijo algo muy importante, y es que tenemos que tener la seguridad, la certeza. O sea, no podemos estar allí simplemente, como muchos dicen, la fe te salvará. Yo creo que uno tiene que tener la seguridad, la certeza, y para eso tenemos la palabra del Señor, lo que decía el pastor Alex, de fundamentar nuestra fe en Dios. Y no solamente hay que fundamentar nuestra fe en Dios, sino en la palabra del Señor, porque es allí, como dijo nuestro Señor Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. Uno no puede vivir en esta vida simplemente por lo que otros le dicen, por lo que otros le expresan, por lo que otros le hablan.
A veces es bueno escuchar a otras personas, pastores, pero yo creo que especialmente nosotros tenemos que tener esa seguridad comprobándolo a través o por medio de la palabra del Señor. Dios nos dejó la Escritura para que nosotros fundamentemos nuestra fe allí. Con razón la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, pastor. Así que no podemos andar simplemente por lo que otros nos dicen. Este hombre expresa y dice: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? O sea, él quiere tener la certeza y la seguridad que está caminando en esa dirección, pastores. Pastor Alex, precisamente Dios hace mucho énfasis desde el primer momento en que el pueblo se acercara a su palabra y que mantuviera muy en cuenta los estatutos de parte del Señor. Sí, la Escritura dice que en el libro de Hebreos 1:1 que Dios había hablado a nuestros padres por medio de los profetas, pero en estos tiempos, hablando de cuando el Señor Jesús se manifestó, nos habla a través de su Hijo. Y Él trajo el mensaje del Evangelio y muchos corrían y venían a Él, como este hombre que en el libro de Lucas 18:18 dice que es un principal de la sinagoga. Se refería que era un hombre fariseo, conocedor de la ley, pero que quería justificar su salvación y su vida eterna por sus propias obras. Y por eso le pregunta al Señor: ¿qué bien haré? O sea, fundamentaba su salvación en los bienes o en las bondades o en las acciones de los hombres para alcanzar la vida eterna. Pero ahí es donde va la divina respuesta, que el Señor no le va a responder conforme a su intención, porque la salvación nunca la vamos a lograr por las obras ni por las bondades de los seres humanos. O sea, algo importante, Pastor Javier, dice heredar, o sea, alcanzar como esa herencia. Él estaba muy bien claro en todo esto, lo que era lo material, el área secular, las finanzas y lo que pudiera tener de propiedades. Pero ¿qué de aquello que no se conoce, que solamente Dios lo puede revelar? En cual Dios una vez más le hace énfasis a este muchacho, Pastor Javier, de que él en un momento cumpliera los mandamientos, y él se justifica diciendo que todos los ha cumplido. Este hombre tiene idea, o más bien anhela la salvación, pero lo que decía el pastor Alex ahora en esta hora es que él expresa en un determinado momento, o piensa que la salvación se puede alcanzar por medio de las obras. Y es verdad que como seres humanos, para poder obtener esa salvación, debemos de hacer unas obras. Eso la palabra de Dios nos dice, que la fe sin obras es muerta, pero lo que produce las obras es la fe. O sea, la salvación se alcanza es por fe, por el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario, y no por nuestro obrar. Porque como dice el apóstol Pablo, si la salvación es por nuestro obrar, entonces por lo demás murió Cristo. Y Cristo vino fue con ese propósito de que nosotros obtuviéramos la salvación. Usted decía algo, pastor, y es que el Señor no le responde, pastores, a lo que Él expresa. Porque usted ve que Él le dice: ¿qué haré para qué bien haré o qué haré para heredar la vida eterna? Y usted ve que el Señor no le responde de acuerdo a lo que él pregunta, sino que el Señor lo lleva al campo espiritual o al campo de la palabra, donde tiene que estar fundamentado, y que realmente es el conocimiento que nosotros necesitamos tener. Usted ve que el Señor le dice: los mandamientos sabes. O sea, ahora nosotros encontramos que el Señor se da cuenta que este hombre es conocedor de la palabra, porque no es una persona simplemente que no ha tenido la oportunidad de acercarse y de tener un conocimiento. Este hombre tiene conocimiento de la ley, pero lo tremendo es que no había aprovechado ese conocimiento, porque si él tiene el conocimiento de la ley, él sabe la forma y la manera. Es como cuando nosotros tenemos la Biblia, la estudiamos y la practicamos. Nosotros en la Biblia tenemos el conocimiento y sabemos qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna. Pastor, usted dijo algo muy claro. No era una persona que ignorara las Escrituras, era una persona que las conocía. O sea, no era una persona de pronto que ignoraba, ¿cierto?, que no conocía, sino que al contrario, quería como justificar, y como quería presentarse delante del Señor y justificar todo lo que él hacía. Porque, pastor, veo que esa respuesta en la cual él dice, todo lo he guardado los mandamientos, he hecho bien. Pero ahí es donde nos damos cuenta que cuando llegamos al Señor, Pastor Alex, Él nos confronta y revela lo que hay en lo profundo del corazón. Como muchas personas dicen: usted no me puede juzgar porque usted no sabe quién soy yo. Pero yo sí le puedo decir que a través de su palabra, Dios sí sabe quién es usted. La pregunta es clara: ¿qué bien haré o qué haré para heredar la vida eterna?
La escritura dice, el apóstol Pablo, que fue el apóstol que interpretó a Cristo en la cristología, él manifestó a través de la misma palabra de Dios en Romanos 3:20, de que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Los seres humanos pueden hacer bien, pueden ayudar a la gente, pero eso no le va a dar salvación. Por eso yo le digo a usted, amado amigo, que no crea que por el hecho de usted hacer buenas obras, colaborar en su familia o al prójimo, usted va a alcanzar la salvación. No, Romanos 3:20 es claro decir que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y cuando dice justificado quiere decir de que todos los seres humanos somos culpables ante la justicia y la santidad de Dios. Y este hombre pretendía salir justo delante del juez del universo, creyendo que lo podía comprar con buenas obras. Imposible. Ante Dios nadie lo puede comprar. Pastor Javier, el mismo Señor le expresa, dice, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y Pastor Javier, mire lo que él dice. Él entonces respondiendo y dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Está expresando, y usted dijo algo, pastor, tenía conocimiento, no era alguien novato que ignoraba o que estaba pecando deliberadamente o en otras palabras, sin saber lo que hacía. Y dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pastor Javier. Hay algo que tenemos que resaltar en esta preciosa hora, y es, hermano, que este hombre tuvo un gran privilegio. ¿Cuál fue el privilegio? Primero podemos decir que tuvo unos padres que entendieron que a los hijos hay que instruirlos y enseñarlos, porque para que él pueda decir todo esto, lo he guardado desde mi juventud, lo que le está diciendo es que tuvo la oportunidad de tener a alguien que lo formara, que lo instruyera dentro de los caminos del Señor. En este hombre se cumple lo que la Biblia dice en el libro de Proverbios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El libro de Deuteronomio nos habla que una de las cosas que Dios mandó a los padres era que le enseñaran a sus hijos la palabra del Señor. El primer lugar donde nuestros hijos tienen que comenzar a ser enseñados y formados es en el hogar, no es en la escuela. En la escuela forman al hombre en la parte académica, pero donde tenemos que formar principios y la doctrina de la palabra del Señor es en la casa, en el hogar. Entonces podemos decir que este hombre fue privilegiado al tener unos padres que le enseñaron desde temprano, porque uno no puede guardar lo que no le han enseñado a guardar. Yo tengo que resaltar que este muchacho tuvo unos padres que le transmitieron un conocimiento de la palabra de Dios. Pero en segundo lugar también tenemos que decir en esta preciosa hora, y es importantísimo, que también tuvo unos líderes que le enseñaron la palabra del Señor, porque no solamente es a través de los padres. Hoy necesitamos líderes que nos enseñen la palabra del Señor, no que nos lleven a un lugar a distraernos, a tener un tiempo de recreación o a estar en un lugar donde de pronto nos cuenten un chiste. No, hoy necesitamos líderes que nos enseñen la palabra del Señor. Si el mundo hoy tuviera la oportunidad que tuvo este joven de aprender desde el principio estas verdades eternas que necesitamos aprenderla, si cada uno de nosotros los pastores entendiéramos la necesidad que hay en el mundo y en la iglesia y nos dedicáramos a enseñarle a la gente qué debe de guardar, yo creo que el mundo sería un mundo muy privilegiado si nosotros actuáramos de esta manera, pastores. Yo creo que también ahí nos damos cuenta, Pastor Javier, que hay algunos que han venido colocando la palabra a un lado. Eso lo vemos es manifestado, pastor, cuando el pueblo de Israel se apartó de Dios y los gobernantes, en lugar de seguir esas leyes, inclusive dejaron el libro de la ley aparte y empezaron a adorar otras doctrinas, otros dioses. Inclusive, pastor Alex, inclusive empezaron a adorar a mismo Baal, a dioses paganos. Y cuando Josías llega al reinado, una de las cosas que resalta, que dice que cuando encuentran el libro de la ley y la leen, empiezan los cambios, pastor. Sí, la escritura fue dada al pueblo de Israel para que ellos conocieran la palabra de Dios, pero sobre todo, como dice la Biblia en el libro de Romanos 3:20, que la ley fue dada para que ellos entendieran de que eran pecadores, y también la ley fue dada para que ellos vinieran a Cristo, como dice Gálatas 3:24. La ley fue nuestro ayo para venir a Cristo. Ellos no lo entendieron, ellos querían seguir siendo
justificados por la ley, pero desafortunadamente ninguno en Israel pudo guardar la ley. El único que pudo cumplir la ley fue el Señor Jesucristo, que vino no para abrogarla, sino para cumplirla, dice la Escritura. Y además en el libro de Juan 7:19 el Señor le dijo: no dio Moisés la ley a vosotros y ninguno de vosotros la guarda. Y este joven quería justificarse delante del Señor creyendo que guardaba la ley y no la guardaba. Es necesario que nosotros tengamos la Escritura, pero que entendamos que la justificación y la salvación provienen es a través de nuestro amado Salvador Jesucristo en el sacrificio de la cruz del Calvario. Amigo televidente, el cumplimiento de la ley fue Cristo. Dice la palabra que el Señor no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y por eso manifiesta a través de toda su palabra esa manifestación que es a través del Señor, en el cual este joven se acerca y vemos que justifica. Yo creo que una de las cosas que debemos hacer es reconocer nuestra necesidad espiritual. Vámonos a una pausa y ya volvemos. Lo invitamos a nuestra confraternidad distrital de jóvenes del Movimiento Misionero Mundial de la zona 2, 20, 22 y 57, los días 19, 20 y 21 de septiembre, que es los días martes, miércoles y jueves. Invitado allá a la Iglesia de la Concordia, carrera 17, número 4567. Esas noches vamos a tener unos cultos enfocados en la juventud, por eso nosotros le invitamos a usted, joven, a ti te digo, levántate, asiste a nuestra actividad de jóvenes de estas zonas. Invitado, Supervisor Nacional, Reverendo Joaquín Enrique Parra, e invita a la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ven y juntos cantemos y escuchemos la palabra de Dios. Martes y jueves, 7 de la noche. Domingos, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Una invitación de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial del barrio Diamante 2. Continuamos después de esta breve pausa. Recuerde que esta es la programación de Palabras de Vida, programación auspiciada por las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la zona 57. Estamos precisamente compartiendo este mensaje: cómo heredar la vida eterna. Pastor Alex, precisamente Pastor Javier, en el segmento anterior veíamos a un joven acercándose al maestro, en los cuales él trata de justificar cuando de antemano ya conocía muy bien las cosas, y Dios lo sabe todo. Pastor Javier. Sí, él trata de alguna manera de tratar de buscar ser elogiado por el Señor. Yo diría más bien que lo que él viene buscando es que sea elogiado o encomiado o exaltado, pero la palabra de Dios nos muestra que con el Señor las cosas no son así, porque el Señor, lo lindo de Él es que Él es diferente a nosotros. Nosotros no conocemos la intención de quien se nos acerca a nosotros y viene a expresarnos una palabra muchas veces, pero realmente la intención solo la conoce el Señor. Pero Él estaba frente a aquel que todo lo conoce, frente a aquel que todo lo sabe,
y él sabía que venía buscando era otra cosa. ¿Por qué venía buscando otra cosa? Porque cuando el Señor lo confronta, cuando el Señor le habla a él, uno encuentra que las cosas cambian y que todo es diferente. Por eso es muy importante en esta parte que nosotros entendamos que al Señor no podemos nosotros engañarlo. Él trata de venir porque él había guardado ciertas cosas, pastores, pero la más importante o a la que realmente tenía que guardar era lo que no había hecho, y es a la parte donde el Señor va en esta oportunidad, pastor. Yo creo que sí, Pastor Javier, precisamente en este momento cuando encontramos este punto importante, una de las cosas, Pastor Javier, es no solamente tener un conocimiento de la palabra, sino creer a esa palabra, Pastor Javier, porque precisamente a través de estos medios que nos permite Pastor Alex, Pastor Javier, podemos darnos cuenta el desconocimiento que se tiene de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que queremos a través de este programa? Que usted pueda conocer la palabra, pero también creerla, Pastor Alex. Sí, en el conocimiento de la palabra hay que entender, hermanos pastores, es que la salvación viene directamente del Señor. Porque si el Señor le hubiera dicho, qué bien haré, haga esto, haga lo otro, entonces, ¿para qué vino Cristo a la tierra? ¿Para qué murió en la cruz del Calvario? No, este es el medio, lo que es la ley es el medio para que los seres humanos entendamos que somos pecadores y que a través del sacrificio de Cristo tengamos la vida eterna. Y eso es lo que nosotros predicamos en nuestras iglesias, que la salvación no viene ni por guardar el sábado, ni tampoco por otros ritos de la ley de Moisés, ni tampoco por tratar de ser bueno con la gente. Porque si usted mira el contexto, él le dice que maestro bueno, y el Señor lo reprende, le dice, ¿por qué me llamáis bueno? Porque lo veía él como un simple maestro, cuando él era el creador de los cielos y de la tierra. Y el Señor le dijo, no hay ni uno bueno. ¿Y por qué no hay ninguno bueno? Porque todos hemos pecado, todos hemos fallado. El único bueno es Dios. Y por eso el Señor le refuta y no le responde de acuerdo a su intención, sino a la verdad, que es lo que el Señor manifiesta. Pastor Javier, o sea, podemos decir, inclusive hay personas que expresan esto, como Dios ya ha hecho un sacrificio, ha pagado un precio, derramó su sangre, entonces yo ya no tengo que hacer nada, porque por medio de su gracia y de su perdón lo alcanzo todo. ¿Será esto verdad, o hasta qué punto podemos lograrlo? ¿O solamente esperamos que Dios actúe y nosotros no colocamos de nuestra parte? Porque este hombre conocía, pero no ponía en práctica lo que realmente conocía, pastor. Pastor, tenemos que decir realmente que nuestra salvación básicamente tiene que estar fundamentada en el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. Así es. Pero aparte de eso, nosotros tenemos que poner nuestra parte. Cristo puso la parte que nosotros no podíamos hacer, que era presentar un sacrificio perfecto delante de Dios. Cristo presentó el sacrificio perfecto delante del Señor, pero ahora somos nosotros los que tenemos que hacer nuestra parte, porque usted ve que el Señor Jesucristo, hablando en el Evangelio de Juan, dijo, de cierto digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. O sea, que tiene que haber una parte que, ya vuelvo y repito, la hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, eso que es el sacrificio por nuestra salvación. Pero ahora viene la parte de nosotros, porque la misma palabra de Dios nos habla, si no os arrepentís. O sea, es una parte de nosotros los seres humanos, el nuevo nacimiento, el arrepentimiento, y así sucesivamente, como también el apóstol dice en el libro de los Efesios, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados. O sea, somos nosotros los que tenemos. Entonces hay cosas que realmente tenemos que entender que dependen solo de Dios en el plan de salvación, pero que nosotros también tenemos que poner la parte de nosotros, pastores. Pastor Alex, precisamente en esta parte de Juan capítulo número 4, cuando viene ese momento especial donde el Señor pasa por Samaria y tiene ese encuentro con la samaritana, vemos que viene un diálogo y a la vez ella trata y decirle, Señor, sabemos que esperamos el Mesías y el Cristo. Es el momento donde aquí precisamente dice Juan 4:25, pastor, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Sí, realmente el Señor se manifiesta ahí claramente como se le manifestó a este claro, joven. pastor. Y esa es la verdad. El Señor vino a este mundo para manifestarnos sus caminos,
Y obviamente, hermano Javier, cuando Cristo nos ha salvado, como dice la Biblia, nos salvó no por obras que hubiéramos hecho, sino para las buenas obras. O sea, una persona que ha nacido de nuevo manifiesta obras espirituales. Porque ¿cómo puede decir uno que es salvo cuando vive igual al mundo? No hay una separación entre el creyente y el incrédulo, no hay un discernimiento, porque hoy en día hay un cristianismo donde dice todos que son cristianos, pero desafortunadamente sus obras lo niegan. Por eso la Biblia dice claramente que la fe sin obras es muerta. Entonces, a este hombre tenía muchas obras, pero no había venido a los pies del Señor Jesucristo arrepentido de sus pecados. Quería justificarse delante del Señor con supuestamente buenas obras, y ningún ser humano puede ser justificado delante del Señor con buenas obras. Más bien Dios nos crea para buenas obras. Precisamente, pastor, en Romanos 3:23 manifiesta que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, como queriendo decir, como dice Romanos, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Por medio de Cristo viene a manifestar y a revelar su propósito, y por eso a través de él podemos tener el conocimiento de la verdad. En un momento cuando Felipe le dice: Señor, muéstranos el camino, muéstranos el Padre, dijo: yo soy en el Padre, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mi pastor. Javier. Tenemos que tener claro, y de eso tenemos que cada uno de nosotros pensar, que es importante, que solo a través de Jesucristo podemos nosotros obtener nuestra salvación. No hay otra manera. Al principio usted preguntaba, pastor, acerca de que si habían diferentes caminos. El pastor hablaba que solo hay un camino, y por eso Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen, pero que su fin es camino de muerte y de perdición. Solamente hay un camino. El pastor les expresaba ahora algo, que Cristo vino a manifestarse y a dejarnos la instrucción, la enseñanza, y hacernos esa invitación, que nos acerquemos a Él, y que a través de Él nosotros podemos tener la parte de nuestra salvación. Así que no podemos dejarnos mover de ese fundamento que es la palabra del Señor, pero ese fundamento que es la palabra del Señor, tenemos, como decía el pastor Alex, el Señor nos salvó para que hagamos obras de justicia. Cuando ya nosotros somos salvos por gracia y por fe, entonces viene la segunda parte, y es que nosotros, en gratitud a esa obra maravillosa que Dios hizo en nuestra vida, entramos a actuar y a proceder como nos dice la palabra del Señor, o como la misma Biblia nos dice, que nos ocupemos en buenas obras, pastores. Pastor, precisamente, pastor Alex, pastor Javier, en estos últimos tiempos hay una manifestación profética de lo que el mismo Señor dijo, que muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Vemos a alguien en diferentes lugares diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el Señor. Se visten o se tratan de vestir de una manera quizás similar, porque no igual, de un conocimiento que se desconoce de la palabra del Señor. Entonces ahí es donde estamos, pastor, cuando el Señor en un momento vino, porque dice la palabra a través del libro del Evangelio de Juan, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a los que reciben en su nombre, ellos tendrán la vida eterna. Pregunta: ¿cómo hacemos para conocer al verdadero Cristo? Ya que hay muchas personas que están errando y están diciendo también que es el representante de Cristo en la tierra. Esa pregunta es muy buena, hermano Joaquín, porque cuando el Señor Jesús él le preguntó a los discípulos: ¿ustedes qué creen que quién soy yo? Y para resumir, Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dijo: no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, realmente para conocer a Cristo se necesita una revelación dada a través de la predicación del Evangelio por personas ungidas. Y ahí es donde los amigos deben tener muy en cuenta qué clase de predicador oyen. Porque si va a escuchar un predicador que no tiene conocimiento de la Escritura y no está lleno del Espíritu Santo, no va a encontrar esa revelación, porque a Cristo se le conoce por revelación del Padre. No te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y esa es la manera para uno no ser engañado. Por eso hay que ver el testimonio del predicador y hay que ver el mensaje que está predicando para poder entender si está predicando el verdadero Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pastor, precisamente, Javier, nosotros antes de conocer al Señor, de haber alcanzado esa verdad, como dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, creíamos y estábamos convencidos que nos acercábamos a Dios
y quizás hacíamos muchas cosas, pero ¿qué cuando nos encontramos con el Señor? O sea que aquel que encuentra al verdadero Cristo, hay un cambio en su vida, como dice 2 Corintios 5:17. Desde luego, pastor, hay un cambio en su vida, pero ¿por qué nosotros creíamos y estábamos alejados del Señor? Por el desconocimiento de la palabra del Señor. Una de las cosas es el desconocimiento que hay de las Sagradas Escrituras. O sea, nosotros a veces le dedicamos mucho tiempo a una cantidad de cosas y claro, desde luego hay cosas a las que debemos de dedicarles tiempo, pero yo creo que hay que hacer lo que dijo el Señor Jesucristo: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Si nosotros nos preocupamos por escudriñar la Escritura, nuestra vida será totalmente diferente. Es más, mi experiencia personal, hermanos pastores y amigos, que fue que a mí me comenzaron a hablar de la palabra. Y realmente yo al principio no acepté porque tenía unas convicciones que me habían transmitido mis padres. ¿Qué fue lo que me llevó a cambiar de vida y a llegar a los caminos del Señor? El conocimiento de la Escritura. Por lo menos yo siempre he anhelado desde mi niñez ser salvo por lo que me transmitieron, me enseñaron, pero cuando llego a 1 Corintios capítulo 6 verso 9, donde la Biblia dice: no es rey, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, y comienza a hablarme. Luego cuando voy a Gálatas 5 del verso 19 en adelante, manifiestas son las obras de la carne, y luego el apóstol Pablo dice: como ya os he escrito antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo allí reflexioné, reaccioné, yo dije: Dios mío, yo quiero ser salvo, pero la forma y la manera como yo estoy viviendo no es como tú quieres que yo viva, y eso me llevó a cambiar de vida. Así que es importante en cada uno de nosotros que nos preocupemos por tener conocimiento de la palabra del Señor. Si nosotros tenemos conocimiento de la palabra del Señor, nuestra vida será una vida muy diferente a la que estamos viviendo antes. Por eso, pastores, qué bueno tener conocimiento de la palabra. Ese punto que usted está diciendo es tan importante porque usted descubrió que era pecador y que no merecía el cielo. Precisamente esto fue lo que no descubrió este joven que estamos narrando en la escritura en el libro de Marcos 10. Él no entendía que la ley era el conocimiento del pecado y que la ley nos traía a Cristo. Porque cuando uno estudia la palabra y se da cuenta que los borrachos, que los adúlteros, los mentirosos no heredan el reino de los cielos, uno se estrella con esa realidad. Entonces, ¿ahora qué hago? Pues la misma escritura presenta un camino, presenta al Salvador, que es el Señor Jesucristo. Y gloria a Dios, usted lo encontró. Y Javier, hermano Javier, compartimos el mismo testimonio, porque yo conocí al Señor directamente, fue escudriñando la escritura, y me di cuenta de que no puedo ser salvo por mis propias obras, sino a través de Jesús. O sea que, como dice la palabra, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cuál fe? Porque muchas personas dicen: yo tengo fe. Aún se aferran a cosas que no son dioses, pero dicen: no importa, yo tengo fe y confío que eso me va a ayudar. Pero lamentablemente, cuando usted llega a la palabra y lo confronta, es donde usted puede reconocer. El pastor Javier tuvo un encuentro con Dios, el pastor Alex igual, a través de su palabra. Lo mismo nosotros, cuando escuchamos la palabra, llegamos al conocimiento, fuimos confrontados, y la misma palabra nos dice que tenemos que reconocer nuestros pecados y apartarnos, porque alguien dijo: no hay problema, tengo el escapulario, tengo la Biblia, tengo el rosario y tengo cualquier santo, y no importa, todos los caminos llevan al cielo. No es así. Así es que vámonos a ir a una pausa. Recuerde que es la palabra del Señor, recuerde que es a través de Jesús, recuerde que todos somos pecadores, pero solamente la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Vámonos a una pausa y llegamos a este último segmento de Palabras de Vida.
Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ven y juntos cantemos y escuchemos la palabra de Dios. Martes y jueves, 7 de la noche. Domingos, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Una invitación de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial del barrio Diamante 2. Lo invitamos a nuestra confraternidad distrital de jóvenes del Movimiento Misionero Mundial de la zona 2, 20, 22 y 57, los días 19, 20 y 21 de septiembre, que es los días martes, miércoles y jueves. Invitado allá a la Iglesia de la Concordia, carrera 17, número 4567. Esas noches vamos a tener unos cultos enfocados en la juventud, por eso nosotros le invitamos a usted joven, a ti te digo, levántate, asiste a nuestra actividad de jóvenes de estas zonas. Invitado, Supervisor Nacional, Reverendo Joaquín Enrique Parra, e invita a la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Una vez más con ustedes, después de esta breve pausa, hemos venido precisamente meditando a través de la palabra. Muchas personas expresan de Dios, pero nunca toman la palabra como prioridad. La Biblia dice que si alguno hable, hable conforme a la palabra del Señor, que si alguno enseña, enseñe conforme a la Escritura. Una de las cosas es reconocer nuestra necesidad espiritual y reconocer que sin Dios no somos nada, que solamente a través del Señor Jesucristo es que podemos alcanzar la bendición. Aquí vemos que cuando este joven le expresa al Señor y cuando el Señor le dice, ve y vende todo lo que tiene, ahí es donde venimos a manifestar él lo que había directamente en su corazón, pastorales. ¿Qué había en el corazón de este joven que supuestamente él lo pasaba por alto, pastor? Hermano Joaquín, mire, él guardaba, porque el Señor le amó, él guardaba la ley en cierta manera, pero le faltaba cumplir una parte de la ley, que era amar al prójimo. Y en ese amar al prójimo el Señor le dice, una cosa te hace falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. En la ley estaba una parte de la ley que decía que ciertos cultivos no se recogían y se daban a los pobres. Y este hombre eso no lo estaba guardando y el Señor le estaba basándose en ese punto de la ley donde tenía que ayudar o bendecir a los pobres, y luego el Señor le dijo, y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígame tomando tu cruz. Y el Señor ahí lo agarró porque realmente él no estaba guardando toda la ley, porque no estaba amando al prójimo, sino que estaba amando más sus riquezas, sus bienes, y ahí es donde el Señor lo confronta. Dice que mirándole le llamó Pastor Javier Pastorales y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme, y tomando su cruz. Las cosas materiales no están por encima de las espirituales. O sea, las casas materiales, todo lo que se puede construir, inclusive invertir en ello, no está por encima de las cosas espirituales, Pastor Javier. Y es lo que este joven estaba haciendo, tesoros en la tierra y en los cuales estaba sembrando de ello. Pero ¿qué en cuanto a las cosas espirituales, pastor? Él estaba poniendo, pastores, las cosas materiales por encima de las cosas espirituales. Y yo creo que es una equivocación de nosotros los seres humanos. Las cosas materiales son temporales, las cosas espirituales son eternas. Y ahí es donde está la equivocación de nosotros, que colocamos las cosas materiales. Ahora, cuando decimos colocar, es darle más importancia a las cosas materiales que a las espirituales. Por lo menos hay gente que trabaja de lunes a domingo y nunca tienen tiempo para las cosas espirituales. Todo es lo material. Hay que trabajar porque se necesita para cubrir unas necesidades que tenemos básicas todos los seres humanos, pero también hay que sacar un tiempo para Dios. No podemos dejarnos engañar del enemigo. Aquí hay que aplicar lo que dijo el Señor Jesucristo: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El pastor les dijo una gran verdad. Este hombre, si usted lo mira, aunque él dice todo esto lo he guardado desde mi juventud, se está refiriendo a lo que el Señor le expresa y le dice. Pero cuando vamos a toda la ley, no toda la ley él la estaba guardando,
desde su juventud, porque el hermano Alex decía acerca de lo que se tenía que tener la mirada hacia los pobres, y él no la tenía. Pero hay algo importante, y es que el Señor no solamente le dice que piense en los pobres, sino que le dice: vende todo lo que tienes. Ahí es donde este hombre como que no le cuadra el asunto, porque él amaba la riqueza, lo que dice el apóstol Pablo: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Solo una cosa le faltaba, pero una cosa que no puedo cumplir. Yo no sé usted qué cosa, amado amigo, que nos ve y hermano, le falte para poder llegar a alcanzar la vida eterna. Pastores, precisamente la Biblia dice que el reino de los cielos, pastorales, Pastor Javier, no consiste en los bienes que se posee. Algo que el Señor le hizo énfasis al pueblo y a sus discípulos: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino haced tesoros en el cielo. Y algo les dijo también: donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces aquí vemos algo que es bueno, pastorales, porque aquí el Señor está manifestándole a este muchacho, a este joven, lo que había en su corazón. Sí. Era el amor A lo material. a lo material, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero hermano Joaquín, no quiere decir de que la persona no tiene No derecho pueda. a tener sus Claro, cosas. exacto. No, el Salmo 62:10 dice claramente: si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Pero este hombre tenía su corazón en las riquezas y no en la palabra, porque el Señor le dijo: una cosa te hace falta, y es los pobres. Y él dice la Biblia que se fue triste, porque le tocó el punto. El Señor nos toca en el punto donde más nos duele, ¿cierto, hermanos? Pastor Javier, llegando a este punto, y pastorales, aquellas personas que toman su dinero, se desbordan a las calles, hacen obras de caridad, van a los ancianatos y hacen buenas cosas, pero ahí creen y confían que por ello van a heredar la vida eterna. Entonces hay un extremo, y no, tenemos que estar equilibrados. Dios nos bendice, porque también la Biblia dice, Pastor Javier, que el que da al pobre presta a Dios. Entonces la persona justifica y diciendo: yo estoy bien, y cuando se le habla del Señor, se le habla de Cristo, entonces no lo quieren aceptar. Pastor Javier. En todo esto, pastores, hay que tener un equilibrio. O sea, no se puede desbalancear la vida, no es una cosa o la otra. Las dos cosas tienen que ir en conformidad con la palabra. Yo pienso que todo tiene que ir en conformidad con la palabra. O sea, no podemos irnos a un extremo: entonces me dedico a hacer obras y esto me es suficiente, o no hago obras porque la fe me es suficiente. Ni lo uno ni lo otro. Las cosas tienen que ir a la par, como dice la palabra. Yo creo que la palabra es muy clara en todo esto, pastores, para cada uno de nosotros. Pastores, precisamente sabemos que esta programación está llegando a las veredas, a los campos, a muchos municipios alrededor. Hay personas que a veces de pronto prejuzgan a la ligera, y de pronto nos dicen que confrontamos y que eso no lo dice la Biblia. Lo que estamos hablando, pastorales, Pastor Javier, es todo lo dice la Biblia, todo lo dice la palabra del Señor. Por eso queremos que en esta programación usted pueda alcanzar esa bendición espiritual. Nosotros tenemos continuidad en un próximo programa, pero queremos que usted que está ahí hoy pueda recibir a Jesús como Salvador, pueda acercarse al Señor, y pastorales, lo podamos guiar en oración a aquellas personas que están diciendo: gracias, pastores, gracias, líderes, gracias porque he escuchado la palabra y ahora puedo decir que puedo agradar a Dios y sé que lo puedo hacer a través de Cristo. Entonces vamos a guiarlos, pastor, a través de esta oración, pastorales. Vamos a orar, amados televidentes, para que usted reciba al Señor Jesucristo como su Salvador. Recuerde que la salvación viene a través de nuestro amado y Señor Jesucristo. Solamente lo que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores. Voy a orar por usted, amado amigo. Padre, te doy gracias por darnos la oportunidad de venir a los hogares a compartir la palabra. Ellos, como muchos de nosotros, hemos entendido que somos pecadores y no merecemos esta salvación, que el único Salvador es el Señor Jesucristo. Permita que ellos entiendan que la salvación y la vida eterna se alcanza a través de Jesús. Perdónales, cámbiales y dales una nueva vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pastores, ha sido una bendición estar con ustedes, Pastor Javier, pastorales, a todo ese equipo de trabajo que ha estado allí detrás de cámara, a usted, amable televidente, en el cual nos ha escuchado y ha sacado un poquito de su tiempo para podernos escuchar. Pues déjeme decirle que Dios también recompensará. Rápidamente, en segundos, Pastor Javier,
palabras de despedida. A todos, Dios les bendiga. Gracias por tener este tiempo para con Dios y también de compartirlo con nosotros. Es un placer, pastores, compartir esta mesa con ustedes. Pastorales, 5 segundos. Lo mismo, una gran bendición de estar aquí con ustedes. Nos veremos en el próximo programa. Dios les bendiga. A todos ustedes, Pastor Javier, Pastor Alex, bendiciones. Hasta una próxima emisión de Palabras de Vida. Lo invitamos a nuestra confraternidad distrital de jóvenes del Movimiento Misionero Mundial de la zona 2, 20, 22 y 57, los días 19, 20 y 21 de septiembre, que es los días martes, miércoles y jueves. Invitado allá a la Iglesia de la Concordia, carrera 17, número 4567. Esas noches vamos a tener unos cultos enfocados en la juventud, por eso nosotros le invitamos a usted, joven, a ti te digo, levántate, asiste a nuestra actividad de jóvenes de estas zonas. Invitado, Supervisor Nacional, Reverendo Joaquín Enrique Parra, e invita a la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial.